Néstor Jiménez, bienvenido a este capítulo de Vivir para Contarlo. Un capítulo más que de verdad me siento bastante pues emocionado de tenerlo acá en mi estudio y que podamos hablar ampliamente sobre la trayectoria que sé que tiene y que quiero pues que en esta oportunidad nos pueda contar. Nuevamente, bienvenido. Gracias, Camilo, y me siento muy halagado y sobre todo por las expectativas que se dan cuando dos generaciones se encuentran, cuando la generación que está manejando la tecnología y nosotros que a duras penas la escogemos, pues eso genera una empatía Sí, de hecho, previamente a que comenzáramos ya la grabación formal, estábamos hablando un poco de muchas ideas que nacen solo por este sentimiento, ¿no? De hablar de nuestro municipio y qué bueno que se dé esta oportunidad. La verdad es que yo no había tenido la oportunidad de conocerlo y nace más que todo también por la sugerencia de mi amigo Gustavo Torrado. Me habla con Néstor y bueno, pues qué bueno que se haya dado, que esté aquí y vamos a contarle a la gente pues su historia, porque es el fin de este podcast, dejar plasmado, dejar esta evidencia de una vida, porque a veces se pasa nuestra vida y yo, de hecho, para contarle el nombre de este podcast, que es Vivir para Contarlo, se inspira o casi que copia el nombre de Vivir para Contarla, que es la autobiografía de Gabriel García Márquez. Entonces, una frase muy impactante de ese libro, que de hecho fue lo que pues a mí me generó no sé, como un clic en mi cerebro cuando lo leí, que la frase es: la vida la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces, cuando uno se pone a pensar en todo lo que ha hecho, pero si no lo recuerda, si no la cuenta, parece que de alguna manera se va a perder, más en un tiempo tan grande y tan vasto como ese el ser humano, se disipa exactamente. Entonces, esa es la intención y qué bueno que sus hijos, sus nietos y sus seres queridos también pues puedan escuchar de primera mano pues su historia. Abreguense, se siente abreguense. Sí, claro, totalmente. Añora uno su tierra natal, aunque Florida Blanca me acogió muy bien a toda la familia, y es la segunda patria que nos posibilitó crecer en un aspecto cultural, artístico y de vida para poder contar porque lo que queremos hablar. ¿Hace cuántos años vive en Florida Blanca? En Florida Blanca llegamos a vivir con mi mamá, pues, que ya mi papá se había muerto en el 74 aproximadamente, 75. Entonces desde ahí yo no vine, pues me vine y con el mayor de 10 hermanas tenía que estar al frente y colaborándole a mi mamá. Y arrancamos a desenvolvernos en una sociedad de pueblo, porque todavía no estaba unida Florida Blanca a Bucaramanga. Sí, quería preguntarle un poco sobre eso, porque también era un Ábrego muy distinto en el 74 al Ábrego de hoy en día. Entonces, sí, seguía existiendo ese delay, ese retraso entre lo que era el Ábrego del 74 frente a Florida Blanca, que seguramente en esa época era un pueblo, pero ¿cómo lo percibía usted viniendo desde un pueblo que evidentemente, o supongo, era todavía más pequeño? La principal razón por la que nos vinimos de Ábrego fue el problema de la educación que nos quería dar mi mamá, que ya mi papá se había muerto, y el estilo violento que vivíamos allá. Allá se sentía la violencia muy cercana, de una u otra manera, diferente a la violencia que vivimos actualmente a nivel nacional. Acá ya teníamos más cercanía con la familia de mi mamá, que es de Pamplona, y ahí teníamos tanto el apoyo de ellos como la educación. La educación era fundamental. Ella no nos dejó salir a trabajar desde jóvenes, sino que teníamos que terminar y teníamos que seguir luchando.
Para contextualizar también a quienes nos ven, su mamá fue profesora. Exactamente, empezó allá en el colegio Mercedes Ábrego. O sea que fue de las primeras, tal vez. De las primeras, a ella las más. Muchísimos seguramente recuerdan cuál es el nombre. Nelly Margot Jaimes de Jiménez. Ok. Ella, sí, claro, tiene muchos quienes la recuerdan y hay muchos recuerdos gratos de esa época. Y mi papá pues, fue el que la enamoró y ella se quedó allá. ¿Alcanzó a ser alumno? Yo alumno de mi mamá. Porque cuando nos vino para acá, o sea, no institucionalmente, alumno en la vida porque era lo que nos enseñaba. Sí, pero ella empezó a trabajar en el Colegio del Rosario, después estuvo en el Colegio de la Merced y yo estaba terminando en el seminario San Pío X, ahí de Florida Blanca, con una beca que me había ganado y... O sea, se vino todo el núcleo familiar. Sí, mi mamá nos arrastró a los 10 hijos y aquí nos empezó a mirar cómo nos ubicaban y cómo hacía. ¿Qué edad tenía cuando llegó acá? Cuando yo llegué acá tenía 16 años, hacía 2 años se había muerto mi papá. Mi hermana menor tenía 3 meses cuando murió mi papá, aquí tenía 2 años larguitos. Entonces era reguero todos corticos. Quiero preguntarle algo que además resulta que yo también llegué a Florida Blanca, ¿sí? Pues para también que los demás se contextualicen, Florida Blanca hace parte del área metropolitana de Bucaramanga, ¿no? Es, digamos, un mismo escenario, pero tiene una división como tal. Ahora, todos cuando salimos de nuestro pueblo, de nuestro terruño, seguramente recordamos ese día. Yo lo hago, yo lo recuerdo, ¿sí? ¿Cómo fue para usted? Si queda en su memoria, ¿no? Claro. Fue muy duro porque mi familia por parte de mi papá querían que nos viniéramos. Entonces, mi mamá habló con Jesús Luis y en el camión de él, en la madrugada, a escondidas, echamos todo y arrancamos. Y aquí ya habíamos adquirido media casita, pues se compró la otra media para empezar a vivir acá, en Florida Blanca. Y empezar muy difícil para todos porque no conocíamos a nadie, ninguno de mis hermanos y mi mamá sola luchando y el apoyo de las tías de mi mamá, o sea, mis tías, abuelas, pero no es lo mismo. A la que estaba al frente que le ponía el pecho a la brisa era ella. Claro, y además había enviudado y tenía pues todos los hijos. Pero ahora que vuelve a mencionarlo, creo que nos quedó en el aire un poco la sensación del comparativo de Ábrego versus otro pueblo que también era en ese momento Florida Blanca. Entonces ahí en ese momento nosotros vimos que la educación era distinta. Aquí habían colegios, estábamos al lado del Colegio del Rosario, el cooperativo que estaba en el parque que funcionaba en esa época, ya actualmente no existe. Y ahí fue donde ella empezó a trabajar. Diferentes escuelas, o sea, era más, digamos, el campo educativo que existía acá. Entonces, él era diferente. Pero digamos, el actuar, el día a día, el salir a la calle, el cambio de seguramente salir en Ábrego a cualquier calle, a correr, a andar en la bicicleta, a jugar fútbol, versus llegar acá. O sea, digamos, ese cambio en su actuar diario, ¿cómo fue? Nosotros, uno de chino juega en todos los lados. No se da cuenta de las cosas que suceden alrededor, sino después cuando hacen los análisis. Pero, lógico, las amistades estaban en Ábrego. Acá no teníamos ninguno, entonces eso era lo que más nos pegaba como pelado.
la responsabilidad que yo tenía por mis hermanos. Pero todos nos fuimos poco a poco adaptando y cada uno fue encontrando su núcleo de amigos con los cuales se salía a jugar y a las diferentes actividades. ¿Ya había finalizado los estudios en Ábrego cuando se vino o tuvo que ingresar el... Yo estaba, cuando murió mi papá, mi mamá me mandó a estudiar a Zapatoca. Ya empecé a estudiar, estaba haciendo el primero de bachillerato. O sea, previo a llegar a Floridablanca estaba en Zapatoca solo. Sí, con una hermana que también estaba en otro colegio, pero interna. Después me mandaron para la normal de Pamplona al año siguiente, al segundo bachillerato cuando eso, que sería el 8º grado. Se dio la casualidad de que se presentó un problema educativo y se dio un paro. Y entonces mi mamá me regresó a Ábrego, ella trabajaba en el colegio de Ábrego, y allá terminé el segundo bachillerato. El tercero fue cuando ya estábamos aquí en Florida. Okay. O sea, no se desvinculó en ese momento de Ábrego, ya previamente venía ese proceso. Ah, con razón. Y posteriormente, pues íbamos de vez en cuando a Ábrego y... Yo sí quería preguntar eso. ¿Cómo era ese momento que decían, bueno, vamos a ir a visitar la familia? Pero ¿qué recuerda de esos momentos acercándose a...? No, eso es, uno añoraba a los amigos, añoraba y llegábamos a que nos contaran historias y nosotros también a contar historias. Cuando estábamos en Ábrego, me acuerdo tanto que nos subíamos a un techo porque era donde cogía mejor la señal un radio para escuchar las radionovelas de Calimán y Arandú para poder seguir todo eso. De ahí todo eso no lo teníamos acá, entonces aquí teníamos más restricciones y queríamos ir y conocer y dar vueltas y volvernos a encontrar. Y el paseo a la represa y todo eso, sí. Exacto, esa represa en esa época estaba hermosísima, recién hecha, nueva. Claro que le daba mucho miedo a mi familia porque que no nos fuéramos a meter allá en lo hondo. ¿Y fue usted un adolescente intrépido o más bien calmado? Bien calmado, pero intrépido en el sentido de atreverme a hacer cosas, de consecuencias, o sea, si había que hacer, meterse, subirse a donde tuviera que subirse, como cuando estábamos acá, que nos fuimos a meter a las cuevas de los indígenas, de los guanes, cuando estábamos estudiando qué significaba la piedra del sol aquí de Floridablanca para los guanes. Encontramos que la simbología que tienen las piedras del sol no tiene nada que ver. Y allá nos metíamos a unas cuevas y cuatro locos artistas jóvenes, sin pensar en que nos podíamos ir a dar a bote allá, ese cañón del Chicamocha. Me llama la atención que pues, se acaba de autodefinir como artista. Y evidentemente pues es una definición que quienes lo conocen comparten, ¿no? Porque además entiendo ha sido su profesión y su vida en torno a eso. ¿Qué es ser artista, Barso? Soñar con un mundo diferente y hablar a través de las pinturas, de las formas. El arte en general es a través del cuerpo, de las palabras, hablar de lo que vivimos en la actualidad, cómo vemos el mundo que nos rodea, serían los sueños que deberíamos tener para el mañana. ¿Qué aporto? ¿Qué me aporta? ¿Qué aporto? ¿Qué doy? ¿Qué sirvo? ¿Y en qué momento usted dijo, yo soy artista? No, yo no me dije soy artista, me dijeron y empezaron a decir maestro, pero yo maestro, nunca termina de aprender, siempre está aprendiendo. Termina uno el último día, el último respiro, el último segundo, y todavía está aprendiendo porque ahí sabe a dónde va. Su entorno le dice maestro. Sí, yo actualmente pertenezco a la Junta Directiva del Museo de Arte Moderno, organizo aquí exposiciones en la Casa de la Cultura, en fin.
Ahora me siento un poco atrevido de no decirle maestro, pero claro, como le digo, no estaba familiarizado. De hecho, como decía inicialmente, acabamos de conocernos. Bueno, entonces, pero ¿en qué momento usted dijo, a mí me gusta esto? O sea, puedo dedicarme a esto. Bueno, yo cuando estaba estudiando en el seminario, en mi bachillerato, nosotros no teníamos muchos recursos económicos, muy escasos, muy bien. Entonces yo no tenía cintura, no tenía nada. En el seminario se participaba con el Colegio del Rosario, se integraban actividades culturales, semanas culturales. Entonces hicieron un concurso en el Rosario y invitaron al seminario, pues monjas invitadas puras. Ahí era una actividad, entonces a mí me enviaron. Yo estaba haciendo tercero bachillerato, estábamos apenas arrancando aquí en Florida. Y enviaron a otro de quinto bachillerato, o sea, de décimo, los dos representantes. Y quedamos empatados una de Rosario y yo en el puesto ganador. Y me regalaron como un juego de pinturas, de vinilos, esos tarritos que habían con unos par de pinceles. Y con eso empecé yo a pintar en lo que encontraba. Y empezó a sentirse como en su... Entonces hice mis primeros cuadros ya a medida que fui estudiando en el seminario, ya en cuarto o ya en noveno, en décimo. Ya vendieron unos cuadros que no son preciosos. Y me los compré y hice unos murales en el seminario, en cuadros grandes, que fueron la base. Posteriormente, mi padre que era el tío de mi mamá, me encomendó hacer un cuadro que se me coloca detrás de rostro de las procesiones que se sacan aquí en Florida Blanca, que era un castillo. Yo no conocía el óleo, no conocía la técnica. Trabajar el vinilo y él me regaló los primeros óleos y yo empecé a mezclarlos con vinilo y sabía que se ponía aceite y agua, entonces se abría, se repelía, pero daba efectos de piedras y entonces me gustó siempre me ha gustado la investigación en toda área. Y hice un cuadro grande, uno de unos 50 por 80, 90, de un castillo. Ese fue mi primer cuadro. Y de ahí para acá empecé a entusiasmarme más por el arte. Pero como se me facilitaban las matemáticas, pasé de una a la UIS. Entonces yo allá empecé a estudiar ingeniería química y mi sueño era estudiar arquitectura. Entonces empecé a trabajar como profesor pasante en mi colegio cooperativo y ya me empecé a ganar unos pesos que me pude pagar el primer semestre en la Santo Tomás. Hice el primer semestre y me acabó. Quien me apadrinaba acá, yo no quedé sin trabajo. Y no, yo así no puedo seguir estudiando. Entonces dejé el estudio de la arquitectura. Y me vine y montamos una taberna. Lo mismo hice mesas, sillas y todo. Que allá fue donde bajaban no sé qué, en bar. Porque era la única. Sí, eso ya que hace 20 tanto, ¿no? Ah, bueno, en esa época lo inauguró, pero... O sea que perduró bastante, ¿no? Sí. Y yo me quedé ahí en ese tiempo como en stand-by, pero en 2 años de estar sin estudiar, mi mamá llegó un día, porque ya exigían a presentar el ICFES. Ya no lo había presentado, entonces me llevó toda por ahí. Le digo, si usted no presenta en el que mire, me hace perder esta fila que hice. Y está bien, mamá. Yo como era el mayor y era el que daba ejemplo a mis hermanos de ahí para abajo, volví, me presenté en ICFES, me fue bien. Volví, me presenté, pero ya no me presenté para química, sino para petróleos. Y saqué un excelente puntaje.
Entonces ahí hice 5 semestres. Pero mi sueño era otra. La manera de vivir generando creatividad, ¿no? Y entonces ya mis hermanos habían entrado ya habían entrado a estudiar ahí, otro hermano en Pamplona, en fin, ya se habían ubicado, ya estaban estudiando y ya no soy el ejemplo de nadie. Y yo tomé la determinación, hice un mural en la universidad, hice 2 murales, uno en mi biblioteca, que duró muchísimos años, y otro afuera, el de afuera se deterioró, papi. Y realicé, la universidad me mandó como estudiante en práctica, que me pidió el gerente de la sede de Tibú de Ecopetrol, que era Jaime, no me acuerdo de qué nombre, que era de Ábrego también. Ok. Sí, y él estuvo ahí en una reunión con todos los egresados de ahí de la UIS de Petróleos, y entonces vio el trabajo y dijo, ahorita, yo lo necesito, y me mandó a hacer un cuadro gigante allá, y me mandó cuando eso San Antonio era duro, a comprar materiales, todo el que quisiera, y fui, compré, imagínate, Ecopetrol siempre. ¿En ese momento recibió pago por eso? Sí, Ecopetrol le pagaba a uno como estudiante. Pero quiero decir por el arte que hizo en particular. Arte no, como estudiante en práctica que le pagaban a todos, pero eso era mucha plata para mí. Nunca había visto tanta plata. ¿Sintió tal vez en ese momento que podría ser una opción entonces de... Entonces, exactamente ese año fue que me dieron alas y me decidí a dejar la universidad, cuando estaba súper bien con el decano de la facultad. O sea, el promedio no era súper, pero me mantenía y no tenía problemas por seguir si quería seguir. Yo quería era otra cosa. Y dije, no. Entonces, de ese hecho, yo pinté un cuadro que son 2 caminos que se bifurcan y llevan a unas digamos, como puertas, donde en el uno el camino es amplio y no tiene tropiezos, pero llevan a una puerta oscura, y el otro es un camino delgado, con cadenas, con el reloj del tiempo como el del Dalí, o sea que es contra el tiempo, que es de lucha, pero lleva a una puerta de luz. Entonces, ese cuadro, que yo lo conservo, es la decisión que yo tomé en ese momento, sin importar qué y cómo. En ese momento yo ya había decidido salirme de la universidad, ya estaba por fuera de la universidad cuando hice el cuadro, porque era recordando ese momento. Yo había fundado la UFA, Universitario Florideños Asociados, con otros 2 compañeros, que es una historia aquí de Florida Blanca, que es una organización que dio pie para muchas cosas, en la parte de estudio y cultural. Después yo, cuando me salí de la universidad, la decisión fundé el taller Arte Piedra del Sol, que dio pie junto con la UFA a la actual Casa de la Cultura Piedra del Sol. Bueno, ya vamos para allá porque creo que es seguramente un hito en el municipio, y es usted pues partícipe, creador, fundador de esa institución. Pero antes de eso, quiero preguntarle en retrospectiva y de manera muy sincera, si se atreve, en retrospectiva ese camino que dibujó, porque lo hizo en su momento, ¿cierto? Entonces, en ese momento era aspiracional, ¿cierto? Es decir, esa que al final del camino que usted había sentido y ha tomado, donde llegaba la meta era hermosa. La puerta de la luz. La puerta de la luz era aspiracional, es decir, no había pasado, era simplemente montarse y asumir la decisión y creer que esa había sido la mejor decisión. Pero claro, usted había tenido también 2 opciones muy interesantes. Pudo haber sido un arquitecto, seguramente muy, digamos, por su talento. Me dijo su hija que además usted es la persona más inteligente que ella conoce. Así que supongo que goza no solo de un talento y una creatividad, sino también pues de un coeficiente alto. Entonces pudo seguramente
teniendo estas características, una persona inteligente y sumamente creativa, haber sido un gran arquitecto, pero también seguramente pudo haber sido un gran ejecutivo en una petrolera. Ahora en retrospectiva, siente que definitivamente eso que plasmó en ese cuadro es tal cual. Nunca me arrepiento de haber tomado esa decisión, teniendo las herramientas para decir sí continúo. La arquitectura, si no tuve las herramientas, que era costosa, y nuestra unidad familiar, nada que ver con esa parte económica. Sí, solo lo daba una universidad privada acá Pues en en esa Bucaramanga. época no existía diseño industrial, que fue lo que estudió mi hija, y ni bellas artes que hay ahorita en la UIS. Pero a mí me gustaba era el diseño industrial, más que las bellas artes. Y voy a decir que escogí eso. Sí, le cuento además como anécdota que mi primer intento, yo soy economista, pero yo intenté, o sea, mi primer intento fue por diseño industrial. En la UIS fue mi primera opción. Después pues me decanté hacia otra área completamente diferente, pero sí tenía esa El diseño industrial tiene el alma del artista, tiene el alma del ingeniero y tiene al alcance toda la ciencia actualmente. Entonces, la arquitectura se encarga de dónde tú vives, o sea, de la cubierta, pero el diseño industrial se encarga todo esto de lo que tú manejas, de que el micrófono, que el mueble es transversal a todo. Cada uno de los objetos que vemos. Todos los que utilizamos día a día, un jabón, eso tiene un diseño industrial. Entonces, para mí me llenaba más, porque a mí se me facilita muchísimo las matemáticas, entonces yo manejo eso, por ejemplo, en lo que estoy haciendo actualmente, es lo que me ha permitido pensar que sí he llegado a esa puerta de luz, o que la veo cerca. Sí, quería preguntarle si ya siente que llegó, o sea, Llegar es muy complejo. ¿será que usted cree que el ser humano siente en algún momento que llega Yo o es constante No, el querer crecer? el día que deje de soñar, el día que deje de pensar que debe seguir aprendiendo, ese día se muere, así físicamente esté vivo. Entonces, yo hasta el último instante, hasta el último respiro, pienso que sigo creyendo que no sé nada, que debo seguir aprendiendo, pero sobre todo que debo servir. Digamos que lo he escuchado en este corto periodo que hemos podido compartir, pues una fuerte convicción del servicio. Y lo ha dicho en varias frases que hemos compartido. Entonces, pues se me hace evidente que es algo esencial para su vida, el dar, el compartir, el servir, el crear para los demás. Y seguramente allí nace ese sentimiento que produjo lo que hoy se conoce y quiero que nos comente eso sobre la creación de la Casa de la Cultura de Florida Blanca, que para los que no sepan, pues es una institución muy conocida, digamos muy cercana a todos los florideños y yo lo personal no sabía hasta hoy que usted hizo parte de eso, un abreguense. Entonces, háblenos un poco de esa historia. Bueno, la historia pues contaba es desde que estaba en la UIS y andábamos en las bucetas y nos unimos para crear la UFA, que es la primera agrupación que puso pie fuerte sobre la cultura blanca. Y después que logré que nos uniéramos un grupo de artistas, cuando yo dije no estudio más y llegué del trabajo que le hice a Ecopetrol, llegué con unas cajadas de óleo, de aceite de linaza, de lienzos, de todo. Entonces mi mamá siempre, ella no me dijo, no, ese salió, no, me aceptó. Yo dije, yo me salí por esto y esto y esto y esto, quiero. Y entonces ahí montamos la primer sede del taller Arte Piedra del Sol, el garaje. Y ahí
llegaron los compañeros y yo puse las pinturas y empezamos a trabajar. Y de ese trabajo empezó a moverse la parte cultural, la blanca, pero ya vieron que era necesario unirse para poder conseguir proyectarse, para que fuera más fuerte la posibilidad de crecer tanto en lo personal como en lo grupal y por ende en la comunidad en general. Entonces empezaron a nacer y a florecer diferentes fundaciones que tenían más o menos el interés cultural, pero ahí latente. Ya no se habían dado las circunstancias o no se les había demostrado que sí se podía. Entonces, eso fue lo que hicimos. Sí se puede. Eso fue en la década del 80. ¿Sí? Ya en el 90 se concretó la Casa de la Cultura y de ahí para acá el movimiento cultural. Para bien o para mal, nosotros dijimos, no, hasta aquí ya llegamos. Pero creo, haciendo la retrospectiva, que debimos haber seguido pegando en la formación de gente nueva, espíritu de servicio. ¿Cree que se politizó? Totalmente. La Casa de la Cultura, casi en todos los pueblos, es un anexo del mandatario de turno que hace de ella la caja menor o simplemente el servicio para algunas cosas personales de lo que quiere el grupo político de momento. Ahorita yo, que estoy vinculado con el Museo de Arte Moderno, es independiente. Es una fundación que trabaja concursando con las cosas que deja el gobierno para hacer actividades y con eso se mantiene. Es muy limitado y estamos en ese proceso. Yo estoy, cada vez me vinculo más, dejo un poco más mi trajite de trabajo de conseguir contratos porque ya llegan solos. Entonces yo ya tengo gente preparada para hacer todas las cosas, todas las locuras que me mandan a hacer y que me atrevo a decir que sí. Entonces ahí ya se van dando las circunstancias y por eso en este momento volví a retomar el proceso de trabajo con la Casa de la Cultura, porque al área de las artes plásticas se le había relegado. Simplemente contratan por conveniencias políticas a determinados artistas y le dan un tallercito como para tocarles el estómago. Y quédense callados y no me jodan la vida y voten por fulano de tal. Pero no son procesos. Digamos, toda esa experiencia acumulada sería sumamente valiosa. Digamos, su aporte para, pensando, ¿no?, en fortalecer una Casa de la Cultura en Ábrego, en un municipio que genuinamente tiene talento, pero a borbotones. Es una cosa que es asombrosa. Nacen todos los días músicos, artistas, bueno, de pintores, que es impresionante. Y además, no solo es que los hay, sino que su talento es sobresaliente. O por lo menos yo lo percibo así. Entonces, si nace y lo tenemos de esa manera, sin haber realmente una estructura que permita desde muy joven a ese niño talentoso formarse técnicamente también, y aún así se da, ¿no? ¿Cómo sería, de pronto desde su perspectiva y su experiencia, cómo sería una Casa de la Cultura ideal, por ejemplo, en nuestro municipio? En cualquier municipio de Colombia, el de nosotros, tenemos que luchar contra nuestra esencia violenta que tenemos en la cultura, en la sangre todavía viva. Entonces hay que primero eliminar todos esos, hacer una educación en pro de eso, y eso se viene dando de una u otra manera. Todos estos elementos actuales sirven para apoyar la gestión que pueda hacer un buen director que tenga la capacidad de administrar, que no solamente es que sea amante del arte, que lo sienta, sino que tenga las relaciones adecuadas con los políticos de turno
para poder que le den la libertad de hacer. Es que es un compromiso diferente y eso también se puede extrapolar a muchas áreas de la administración pública, donde no solo, digamos, y por un lado, pues estamos en un eterno fracaso en términos de intención pública, dado que los directivos o quienes se ponen a cargo de instituciones, puede que sean o el amigo o el que llegó allí solo por un favor político. Dos, llegó allí solo porque de pronto conoce específicamente el arte, el oficio, pero seguramente lo que siempre hace falta es la capacidad de gestión, es decir, el talento administrativo. Y solemos confundir activismo, por ejemplo, con capacidades administrativas o de gestión. Y eso es algo que debería ser, claro, igual, indispensable. Indispensable que haya un buen administrador, pero ese administrador, en este caso, el perfil debe tener dentro de esa persona su amor por el servicio, su amor por el arte y darle, digamos, una diversificación a sus pasiones internas. ¿Y usted cree que un buen gerente no basta? Bueno, sí, no, es que si es un buen gerente, él aprende a reconocer el arte, él aprende a lidiar con el artista, porque es que el artista, todos creemos que tenemos la verdad absoluta, y entonces nos peleamos los unos con los otros porque ese está más torcido y este más derecho, o porque esto, sí, en todas las áreas. En cambio, si tenemos un gerente que sepa mucho de humanidad, que nos entienda y que entienda su relación, su rol, que es un servidor que va a permitir que un pueblo se desarrolle. Porque es que si desarrollas tú la cultura en un pueblo, se transforma. La visión cambia, porque se sensibiliza. De hecho, históricamente han sido las expresiones artísticas las que han generado como esa identificación de cambios de ciclo, incluso de cambios de era, ¿no? Un ejemplo, cuando uno piensa en el medioevo y luego habla del renacentismo, lo primero que uno piensa es en expresiones artísticas, ¿no? Entonces, este gran movimiento en Florencia de artistas que siguen estando bueno, más bien que se convierten como en padres de lo que el ser humano concibe como el arte, ¿no? Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, bueno, y todos estos grandes artistas del Renacimiento, pero no solo ellos, estoy hablando tal vez de lo que más representativo existe, ¿no? Estamos hablando de 1000 años de oscurantismo y luego llega el arte precisamente a decir, tenemos que salir de esto. Y es que 1000 años no es cualquier cosa. Y es solo el arte parece que pudo haber generado ese cambio de... Sí, el arte es donde el ser humano plasma su misión interna, su misión cosmogónica o su misión actual o como se quiera llamar, su visión desde su interior hacia la comunidad, y la comunidad dice, sí la entendí, no la entendí. Ahí es cuando le dan a uno el marco de que es artista, y el título no se lo da una universidad, lo da es la gente en general, y a través de ese reconocimiento es que dicen, no, de hablar con todos, no se entiende, o este man fue a través del tiempo que lo entendieron, pero hizo su arte, que no lo querían reconocer los que estaban en ese momento manejando la crítica que manejaba los museos. Y no logró disfrutar la gloria, ¿no? Pero él siguió por su cuento. Y murió con su cuento, a pesar de que nunca alguien le reconoció su talento, solo el hermano, que era el que lo financiaba, pero digamos, no tuvo en ningún momento ese reconocimiento externo. Y a pesar de eso, dijo, no me importa. Vivo con mi convicción, con mi pasión, y es un poco triste. A mí me parece un poco triste. No, depende desde donde lo miremos. Vivió en su cuento.
y murió feliz en su cuerpo. No, por supuesto. Digo triste porque uno espera como un final feliz, ¿no? Ese ideal, por cuando uno ve una película siempre como, si al final o sea, si termina la película y al final no es feliz, queda el sinsabor de, porque la esperanza de cualquier ser humano es que al final todo mejore, ¿no? Entonces eso, digamos, uno quiere traspolarlo a cualquier... Es relativo, mira, y eso precisamente me lleva a volver a tomar el tema de lo que tú me dijiste, los dos caminos. O sea, y me preguntas, ¿ya estoy realizado? No, estoy a las puertas. O sea, el tiempo que me queda de vida es cuando ya llego ahí y paso al otro lado a ver qué pasó. Pero, pero si yo hubiera escogido, por ejemplo, terminar petróleos, posiblemente tendría mucha plata, tendría muchas posibilidades económicas que me permitirían estar viajando por el mundo, qué sé yo. De todo modo es una posibilidad. ¿Cómo hay ingenieros de petróleo? Bueno, pero a mí me dijeron que a usted no le gustaba viajar, así que queda igual, ¿no? Digital la naturaleza de ingenieros que tengo alrededor, enseñar. Sí, yo sé que suena bastante cliché, pero es que sin duda el camino tiende a ser la misma recompensa, ¿no? O sea, no tiene tampoco sentido pensar es que solo es esa puerta al final, cuando realmente la mayor parte del tiempo ha sido el camino. Entonces, si uno no aprende a disfrutar el camino, incluso ni la puerta va a valer la pena, ¿no? Porque No, porque eso es más relacionado con la religión, que dicen el bien y el mal y qué tal. Entonces, yo lo relaciono más es con lo que yo creo que esperaría el día que me muera. ¿Qué encuentro yo si hubiera seguido por la ingeniería de petróleo? No me daría la felicidad, la plata, sería lo que perseguiría por ese lado, sino las sensaciones que me dejaba por el otro lado, que era más difícil. El vivir día a día, el disfrutarlo, el saber que tengo una familia que me quiere, saber que me estiman y que me reconocen en cuanto a las cosas que se han hecho, que he dejado huellas en el camino que otros siguen de una u otra manera, por ejemplo en la Casa de la Cultura. Y esa es la oportunidad que me dio mi Dios para servir. Y es en últimas a lo que viene uno acá, a servir. lo veo cuando habla de su familia, pues, digamos, marca con un acento muy fuerte cuando habla de su hogar. Evidentemente es algo esencial para usted. Y en ese sentido, y estamos hablando del dinero, ¿qué tan importante es el dinero para usted? El dinero, cuando llega, se puede ir. Puede ir en cualquier momento de una u otra razón. Me da mucho dolor el que se haya ido el dinero. Estoy poniendo como punto principal en mi vida el dinero. ¿Sí? Si tú haces un negocio y ese negocio tiene dos opciones, ganar o perder, ¿sí? Si tú pierdes y lo tomas como algo normal, algo que pudo haber sucedido, sufres por eso, es un aprendizaje. No, por aquí yo no debo meter la plata, debo meterla por este otro lado, que ganó. Entonces, no, es un elemento que nos sirve para caminar en este mundo, no un fin. El fin eres tú, el fin soy yo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo doy vida y fe a los que vienen detrás de mí, a las nuevas generaciones? Y puedo ser feliz. Y la felicidad no me la da el dinero. La felicidad me la da la salud, me la da la familia, los amigos, el poderme sentar en cualquier lado tranquilo a hablar, el poder seguir soñando que puedo seguir sirviendo, que era lo que te comentaba antes de que empezáramos, que aquí yo encontraba la opción de que podamos servirle a Ábrego en una u otra manera. Y así como yo le he servido aquí a Florida. Claro, y cuánta experiencia, pues, tiene usted que puede estar al servicio de lo que podamos hacer, porque yo también siento que yo estábamos hablando ahorita de que con este tipo de proyectos que pues hice solo con la intención
A ver, de dejar salir un sentimiento que venía acumulando y no nada más, ¿no? De dejar de hablar, de sentir esas historias de mi pueblo. Pero yo, y ni siquiera solo de Ábrego, quiero decir, ya me gusta mucho, por ejemplo, las biografías, las historias de vida. Eso me genera cierta pasión, cierto gusto, cierta... A ver, digamos, porque uno puede sentir que puede vivir diferentes vidas a través de los libros, de las historias y demás. Y cuán valioso puede ser, por ejemplo, ver el camino que muchos otros han tomado para tomar incluso en ciertos momentos decisiones propias. Es también saber dejar el ego a un lado, decir no es que yo soy el que tengo la razón y ver que desde diferentes perspectivas, incluso todo un abanico de personalidades, cada uno toma decisiones desde su punto de vista y al final incluso pueden llegar a resultados similares. Entonces me parece que en esa diversidad también hace que nuestro ego, que nuestra posición fija del yo, y entender que podemos tener una gran diversidad de sensaciones, de pensamientos, de opiniones y aún así poder convivir, poder sentarnos a hablar, poder escuchar su historia, poder escuchar la mía. Eso me parece a mí realmente valioso. Y entonces decía que con ese sentimiento que tenemos desde diferentes mundos, que somos quienes hemos estado hablando sobre Ábrego y sobre lo que quisiéramos de él, pues ¿por qué no poder aportar desde lo poco o mucho? Sí, es que ahí no es ni poco ni mucho, es simplemente querer hacer. Y si empezamos a integrar gente que quiere hacer, se va creando una ola y esa ola va a generar cambios profundos en el quehacer de las nuevas generaciones, porque ya es por convicción, mas no por imposición. ¿Será que hay que vivir esa sensación de salirse, ¿no? Del de perder para valorar y querer, por ejemplo, hacer cosas positivas para el desarrollo, en este caso de... Hay un dicho que dice, no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. No sabe que tiene el papá hasta que no se muere. No sabe lo valioso que es la mamá hasta que no se muere. Pero ¿será que uno puede hacer un ejercicio que evite tener que llegar pues a esa zona límite? Claro, es que eso es mental. O sea, debemos ser proactivos para poder, los que empezamos a abrir los ojos, a despertar, posibilitarles a otros para que despierten o darles las facilidades para que empiecen a gestionar, porque muchos la tienen encerrada y como no encuentran por dónde escapar esa necesidad de servicio, pues se quedan ahí, la van dejando quieta y van en su quehacer normal. Pero si les damos la posibilidad de que trabajen, si les damos la importancia que tiene cada uno, porque aquí no es más importante uno o dos, no, todos, el conjunto es lo que hace que sea importante. Entonces ahí, si encontramos, por ejemplo, que debemos hacer una agrupación o qué sé yo, lo que sea, y que necesitamos una administración, pues busquemos quién es el que tiene las mejores características para ser ese administrador, que tiene el mayor tiempo, que tiene la mayor disponibilidad, y todos, porque no es que sacar el pecho y decir yo quiero, yo soy, no, somos. Claro, lo que hablaba ahorita del desapego del yo, ¿no? Y además yo creo que una de los retos más grandes que tiene el ser humano, porque también hay que pensar que también ese individualismo hace parte de la supervivencia, pero que en sociedades que cada vez están tomando matices ya no de supervivencia en la selva, que es digamos ese chip que genéticamente tenemos, sino que también ahora existe elementos de dinámica social muy diferentes a las que llevamos pues evolucionando, ¿sí? Entonces seguramente tenemos también que pensar en la adaptabilidad a una nueva realidad, que también me parece que está siendo muy fugaz. Digamos, esa sociedad en la que venimos compartiendo apenas hace unos siglos, un par de siglos, frente a una sociedad que yo en lo personal veo futuro pues muy cambiante, demasiado, o sea, yo siento... Más rápido.
Y el problema es que nosotros no le damos la importancia en la parte psicológica a los cambios que se están dando y que se avecinan. Por eso también es la ola de enfermedades mentales, porque es que no hemos tenido tiempo de entender cómo está funcionando la nueva sociedad y hacia dónde va. Porque es que yo lo he hablado en un video que días, y es que yo tengo la sensación de que somos la última generación que vive la sociedad tal como la conocemos. O sea, con toda la nueva tecnología, inteligencia artificial, desarrollo de la informática cuántica, bueno, tantas cosas que van a hacer la realidad virtual, que en la sociedad tal como la conocemos es que ya... Bueno, de hecho, si uno pone a pensar en retrospectiva, desde que llegaron los celulares, el internet, ya no somos la misma sociedad. Pero entonces ahí es donde es importante centrarnos en nuestro sentido que somos. Y de ahí el máximo, digamos, lo máximo que tiene el ser humano es el diálogo. Ser humano es el diálogo y la diferencia de criterios y cómo analizarlo y cuál es la mejor, digamos, las herramientas mejores para hacer ese diálogo. Artes. Porque el pintor dialoga a través del color y la forma al máximo, es su máxima expresión. Llega a esa máxima, le dicen artista. Lo mismo el escritor, el pintor, el teatrero, el escritor, bueno, en fin, el que danza, muestra su cuerpo. O sea, todo eso es la esencia pura del diálogo artístico. Y eso solo lo da la sensibilidad de esa persona, artista, para poder llegar a expresarlo. Y de ahí en ese sentido, quienes no tengan esa sensibilidad de todo. No, todos la tenemos. Y claro, totalmente. Y yo eso a través de años que duré como docente, la experimenté. Tú llegas, dicen, me gusta las biografías, ya empiezas a escuchar lo que hace y empiezas a dialogar, ya creando una expresión tuya interna. O sea, ya empiezas a manejar la parte artística. Cuando te duele un cuadro que está expresando un problema, digamos, que sucedió en Kenia o en cualquier país del mundo, en cualquier parte, hoy que es tan globalizado esto, dices, me duele, eso es una realidad que me gusta, sea con simples trazos, que sea moderna, que sea... Es la sensación, es la sensibilidad que tiene. Pero eso, puedo afirmar entonces que va de la mano, que hay una simbiosis entre la social. claro. Claro que sí. Mira, si yo solamente me dedico a lo material, me interesa el dinero. Tú adquieres cualquier cantidad de dinero, te permite unas facilidades en este mundo globalizado. Pero a medida que vaya avanzando el tiempo, el dinero es efímero. O sea, si sucede cualquier problema a nivel mundial, que simplemente haya una llamarada X del sol y acabe los satélites y nuestra tecnología nos devuelve cualquier cantidad de años atrás. Toda la información que contenía tu plata se pierde. Sí, pero digamos, son casos, pero que incluso se están hipótesis que pueden suceder o no. Como también hay personas que logran morir con llenos de dinero y cumpliendo así. Como también, y este es mi punto, como también pueden haber grandes artistas, y cuando digo grandes, es que tienen un reconocimiento por la expresión artística que han creado, y no necesariamente lo hacen buenas personas. Y pueden ser asesinos o lo que sea. Es decir, ellos expresan, pero que yo conozca dentro de la historia, un artista ese artista se dedica a crear a través de lo que hace. Quita vidas, no destruye. Pero, o sea, pero no creo que eso sea, digamos, no, a rajatabla. No, incluso, nada es a rajatabla. Muchos artistas de alto reconocimiento que
que abiertamente son personas asociales. Y que son toscas con la gente y que es más, quieren vivir ensimismados en su mundo. Hay que mirar, o sea, hay que mirar en su expresión artística qué tan artistas son. O sea, qué convence a la gente para decirle que es artista. Pero entonces ahí, pero claro, pero ¿quién genera entonces esa evaluación? Bueno, y entiendo. Una de las cosas que hacen que el arte sea arte seguramente es la validación a través del tiempo. En ese sentido, cualquier artista tendría que esperar a morir y dejar que el tiempo valide si fue arte o no. Por lo general, ¿por qué? Porque como a mí me tiene que validar el tiempo, no el curador de turno, O la moda. O la moda, porque eso es lo que le sucedió a Van Gogh. Volvemos al mismo tema. Y así a muchos, que los van rescatando como de la basura y decir, mire, la posición suya real es esta. Pero entonces ya es otro cuento. Pero si tú miras a lo que se dedicaban, estaban totalmente enfocados a su creación. Entonces no les da tiempo de ponerse a maquinar, mientras que si el que está por el dinero, por la plata, vive maquinando día y noche. Pero sí, entonces la validación en el tiempo es la que por lo general le pone el sello al arte, entonces en ese caso, sería indiferente el autor. Es decir, lo que importaría sería el arte, Claro. más no Las veres así. O sea, el arte es el que es fundamental, la obra, porque ella es la que se defiende, no los que la venden, no el marchand, el comerciante de arte. La pone a donde pueda y si la labia le da para convencerlo de que me compre este cuadro porque va a valer tantos y tantos millones, entonces invierta acá. Entonces usted la compra. Pero a la larga, usted no hace un análisis real de esa obra, simplemente esa obra se va a perder en el tiempo, va a tener el valor que se suponía que iba a tener. Así es, y en ese sentido es donde dejo de romantizar la idea de que el artista, por ser artista, ya tiene, digamos, una capacidad de compromiso social. Entonces, pues, digamos, es mi perspectiva, es mi punto de vista. Sí, tiene un análisis crítico de su situación que lo rodea, sea en un sentido o sea en otro. Si vamos a mirar en las tendencias que hay ahorita, que es izquierda, que es de derecha, que es de centro, que es lo que sea, tiene una visión, tiene una mirada. ¿Qué tanto es capaz de expresar y de plasmar esa realidad en esa obra? Eso es otro paseo. ¿Y cuál es su artista favorito? O la corriente artística favorita. Me fascina Leonardo da Vinci porque integra la ciencia con el arte. O sea, lo integral de Lo su arte. integral. Ese man, usted por donde lo mire, maneja todo. Sí, es arquitecto, es de los primeros que hicieron un análisis anatómico interno perfecto, que dio las bases para la medicina moderna, que trabajó con mecánica, con aerodinámica. Mejor dicho, ese man fue el hombre orquesta. Sí, qué capacidad extraordinaria. Se podría, o puede decir usted que es tal vez el ser humano más talentoso que haya existido en la historia. No, muy complicado porque hay cualquier cantidad de personas. ¿Cuál sería entonces? No, a mí me fascina ese man, en lo que conozco. Claro, o sea, pero me es que refiero uno desde miramos, su perspectiva. sí. O sea, no quiero ir a un examen riguroso. No, sí, pero por ejemplo me gusta mucho también el Dalí, ya por su visión, digamos, soñadora, surrealismo. Entonces, y es la línea que a mí me gusta mucho. Padre. ¿Aplica algo, por ejemplo, de ese por ejemplo, el movimiento? de los dos caminos es totalmente surrealista. Es de mis sueños. Sí, claro, mucho más contemporáneo. Pero también uno mira
autores españoles, mira en la música gente que fue capaz de hacer unas cosas espectaculares, pero hay muchos que son desconocidos y la historia no los reconoce por una u otra razón. Entonces, ¿quién se puede encontrar? No, claro, digamos, mi pregunta pues era más, más superficial que otra cosa, ¿no? También me gustaría preguntarle por cuál es la expresión artística con la que usted más se siente identificado y cuál es la expresión artística que más admira. Tal vez porque encuentra una dificultad en ella o bueno, más allá de la dificultad, simplemente que la admira, dice, wow, esto es... El hiperrealismo es espectacular. Lo que pasa es que con la tecnología actual, usted coloca unas cámaras que le pueden dar lo que usted quiera. Ya usted se vuelve Sí, crítico ¿qué piensa de y eso? artístico. Es válido porque es tecnología que tenemos que adaptarnos. A mí me fascina muchísimo el arte cinético. El arte cinético consiste en utilizar el viento, la electricidad y darle movimiento a una escultura gigante. Tengo una escultura, un árbol de ese tipo. Me gusta y quisiera meterme más en ese cuento. Yo pienso que nosotros no podemos quedarnos encerrados en simplemente el pincel y el bastidor o el montaje de unas obras que dicen, no, es que esto es arte moderno. Entonces, no, tenemos que ir más allá, ir con el tiempo. Significa la inteligencia artificial es capaz de crear cuadros, tiene que dar las condiciones que tienen los parámetros y ya pronto te produce uno o una escultura. Me gustaría preguntarle por su creación ahorita, es decir, que haya creado... Bueno, lo que más me gusta a mí es haber participado en la formación cultural en el municipio de Chus, Florida Blanca. Ahora, Y cuando ya... y cuando es obra artística, mi obra, el de los dos caminos, es la primera así surrealista en forma que hice. Me llena mucho porque me identifico ahí. Ya después se van haciendo las obras que diferentes, pero ya son expresiones surrealistas, pero diferentes. También tengo unas obras bien actuales donde mezclo materiales diferentes, especial la fibra de vidrio, óleo, base, y creo cuadros, pintura natural, paisaje. Bien, en escultura he hecho varias, pero la que más me llama la atención es el árbol cinético que dice para mampería. Okay. Bueno, creo que ha sido pues un recorrido importante por esa faceta artística, pero no quiero que nos vayamos sin hablar de, de la conexión que tiene todavía con el pueblo. Tengo entendido que tiene pues una esposa, tiene dos hijos, una que es ingeniera industrial, el hijo es ingeniero industrial el hijo, y diseñadora la hija, diseñadora industrial. ¿Su esposa es abreguense o...? No, ella es de aquí de Florida Blanca. Entonces quería saber qué conexión sigue habiendo con el municipio, si sus hijos conocen o tienen algún tipo de conexión con el pueblo. Sí, ellos conocen, abre. Que usted ahí, o sea, He va ido y lo he constantemente. llevado. Ahora último no he vuelto, pero allá vive hermano, hermana. Hay unos sobrinos también. Y, y la conexión que a través de mutuo me ha permitido volver a reconectarme hace en su, ¿cómo es? En su página, en Facebook,
y me parece increíble, de Acacias. Acacias. Eso me volvió Acaba a... de sacar uno sobre una historia que es fascinante, que es sobre el paso de Bolívar, decimos Bolívar por ahora, que digamos no hay una evidencia física, pero pues quedó todavía ahí cierta historia Sí, yo la durante... escribí, quedó abierta la necesidad de leerla. Sí, nos dejó como y puso fecha y todo, pero muy claro, digamos, Gustavo evidentemente tiene una pasión muy grande por el pueblo. Y qué bonito, la verdad, que este tipo de proyectos, usted bien lo mencionaba al comienzo, que ojalá lo que me quede, porque aquí puedo hablar desde lo personal, lo que me quede por cada capítulo es un amigo, es conocer a personas y rodearme de personas que puedo admirar y que también, ¿por qué no?, podamos entre todos generar ideas, ¿sí? Para construir, que desde el punto de vista del que podemos aportar, más allá de intereses personales. Entonces, pues nada, maestro Néstor, y la verdad muy interesante, nos da para más. Eh, ¿Cuándo piensa volver al municipio? No sé, yo de pronto en diciembre estamos yendo, a no ser que se presente antes a ir. Bueno, pero sus hijos, ¿cómo ven el pueblo? ¿Sí son de disfrutarlo, de tener cercanía con los primos o quién? Sí, sobre todo mi hija. Ella es muy sensible a la naturaleza y actualmente está haciendo una maestría en Costa Rica, pero va cuando y regresa aquí a trabajar, está vinculada con una empresa de Medellín. Y es muy buena escultora y una aerógrafa excelente. Ahí sigue la línea. Línea, qué bueno. Y en cuanto a su ascendencia, ¿qué recuerda? ¿Qué historias tienen esas? Eso sí, hay muchas historias. Me toca dejarlas. De pronto para un segundo capítulo. Bueno, maestro, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Espero pues que también haya sido agradable este espacio. Eh, Haber dejado también en este pequeño espacio pues plasmada parte de su vida. Entonces, un último mensaje, ya a quien lo quiera dejar, ya sea a aquellos abreguenses soñadores, artistas, ya sea a sus nietos, ya sea, no sé, ¿a quién le inspiraría dejarle un mensaje? Yo sí quisiera, y esto no se quedara cortico, que esto siguiera avanzando, esté o no esté uno, que se generara un movimiento de la gente que queríamos que hayan cambios allá, dependiente de política, de color, que empecemos a soñar, que podemos dejar las diferencias del pasado, crear un nuevo contexto dentro de un municipio que es riquísimo, que es hermoso y que merece que nosotros le entreguemos parte del servicio. Sí, necesitamos un pacto de reconciliación. Exacto. Muchas Hay que gracias. decir a usted, hermano, que fue un placer haber estado esta tarde contigo compartiendo este espacio.